Bienvenidos a quienique.com. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un invitado que trabaja mucho desde su casa, desde su despacho y desde Palacio. Es el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Muchas gracias, Daisy. Un saludo a ti, un saludo muy especial a todo el equipo de Quienique que ha acompañado buena parte de estos esfuerzos de país, porque no son esfuerzos de un gobierno, sino de país, en la manera como estamos enfrentando la pandemia. Y veo que estás en tu casa, lo cual es un mensaje muy positivo también para todos los colombianos, y es que la primera responsabilidad que tenemos como ciudadanos es cuidarnos a nosotros mismos, así cuidar a nuestras familias y así también cuidar a todos los compatriotas. Sí, ministro, ¿usted también está en su casa o no? Hoy sí, pero no es lo normal. Lo normal Sí. es que salimos por ahí hacia las 5 de la mañana y volvemos hacia las 11 de la noche. Bueno, esto debe haber sido un golpe a la salud, a la familia. ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo aceptan, por ejemplo, su esposa, sus niños, usted mismo, su organismo? Pero nunca nos habíamos imaginado que nos iba a tocar administrar semejante hecho histórico, pero también inesperado, incierto, complejo. Yo creo que estamos viviendo los colombianos en general el momento más difícil de la historia de nuestras vidas. Y eso es importante también ponerlo de presente. Entonces, pues ha sido, yo diría que difícil, pero aquí estamos con el profundo sentimiento de vocación de servicio al país. Por alguna razón estamos y hay que creer que estamos aquí porque tenemos una responsabilidad de pronto histórica para darle una respuesta a todos los compatriotas de sus múltiples necesidades, en familia, cuidándonos naturalmente y con toda la precaución, como yo quiera que salgo con frecuencia, pues hay que llegarse, lavarse las manos para después sí abrazar a la familia, porque creo que pues en estos momentos hay que tener muchísima precaución. Cuando entrevisté al señor presidente, la primera pregunta, y también se la quiero hacer a usted, es si encontró usted en sí mismo cosas que no sabía que existían, fortalezas o miedos que solamente en una situación tan complicada salen a relucir. Yo creo que de pronto la más importante es descubrir el don de empatía, porque, Daisy, yo creo que lo más difícil para mí ha sido recibir llamadas, conversaciones, reuniones virtuales como esta con decenas de cientos o miles de empresarios, de microempresarios, de familiaempresarios, de personas que están viviendo una situación difícil y tener la capacidad de escucharlos con ese genuino sentido de empatía, porque muchas veces no tenemos de pronto la respuesta a todas sus problemáticas porque son infinitas, son gigantescas, pero sí hay que tener el don de la empatía para tratar de encontrar salidas y respuestas a sus necesidades. De pronto esa una, y la otra es que cuando uno se enfrenta a lo desconocido puede tener temores de cómo administrarlo, pero creo que ahí ha habido también el sentimiento de cómo sacar provecho de esta circunstancia histórica para que como colombianos nos reunamos, todos, los gobiernos nacionales, el gobierno local, los medios de comunicación, los ciudadanos, las instituciones, los empresarios, y entre todos saquemos adelante este país que ha sido históricamente un país resiliente, un país que ha superado la adversidad y adversidades gigantescas. Esta no será la primera, posiblemente es la más grave que habremos de enfrentar, pero aquí estamos. Si estamos unidos, tenemos la capacidad de lograr una respuesta. Y lo último es ese sentimiento de solidaridad. A mí, con frecuencia, algunas de las personas con las cuales antes interactuaba, le voy a poner un ejemplo, mi profesor de tenis, un profesor que vivía del día a día, no diría yo del rebusque, pero sí del día a día. Pues ya apenas yo vi lo que venía a continuación, de inmediato llamé a mi profesor y le dije, profesor, ¿qué necesita usted? Porque yo sé que usted vive del día a día, vive de las clases de tenis y yo sé que en un escenario de cuarentena va a tener que sufrir mucho. Entonces también hay que rescatar de nuestro interior ese sentimiento de solidaridad, porque este es un momento para expresar apoyo a aquellos que están sufriendo más. Bueno, y antes de entrar en materia, hay una pregunta que quiero hacerle muy personal. Usted venía de ser la persona que más prestigio tenía dentro del gabinete, un ministro querido, ha tenido, digamos, una historia laboral muy destacada en la academia, le fue muy bien en el CESA, muy bien en el Rosario. ¿Cómo se siente cuando recibe ataques como, por ejemplo, lo que le ha dicho la alcaldesa de Bogotá, lo que le dicen los mismos medios, la forma como algunos le preguntan con agresividad, la reacción de los sectores que sienten que los están
quebrando porque no los dejan salir. Ese cambio de percepción de la gente, ¿cómo lo ha afectado? No, yo creo que yo he aprendido que en la vida uno tiene que ser duro con los problemas, suave con las personas. Y lo importante es que encontremos salida a las dificultades. Aquí no debe haber nada nunca de carácter personal. Y uno tiene que tratar de también, y por eso lo decía anteriormente, con ese sentimiento de empatía, validar las preocupaciones y las dificultades de los otros, validar las inquietudes también. Pero cuando uno está en el servicio público y cuando uno acepta ser parte del servicio público, uno sabe que eso puede venir y tiene que saberlo administrar y tiene que entender las preocupaciones, las inquietudes de la gente y construir a partir de eso eh, con genuino sentido de servicio. Muy seguramente uno no alcanza a responder a todas las preocupaciones y necesidades, pero sí hacer el máximo esfuerzo, no al 100, sino al 120% sobre cómo satisfacer esas necesidades. Indudablemente esta es una prueba de fuego. Al comenzar el mes de abril, usted mencionó 3 campos específicos en los que el Ministerio trabaja. Son, pues, me acuerdo mucho, salud, el aprovisionamiento de alimentos y de todo lo que necesitamos los colombianos, y el tercero, el tema de conservar las empresas, garantizar el empleo. ¿Por qué no arrancamos por salud? De ese momento, digamos, desde cuando casi empezó el aislamiento a hoy, en el campo de la salud, ¿qué han logrado? ¿Cuántos recursos tienen ustedes o cuánto han dado? Porque el tema más difícil es indudablemente el campo de la salud. El tema de la salud es el tema por el cual estamos involucrados en esta problemática. Y es que aquí lo más importante es proteger vidas humanas, recuperar vidas también, evitar que el sistema hospitalario colapse y por su colapso que en un momento determinado se puedan afectar otras vidas humanas. Entonces esa ha sido la primera prioridad. Desde el punto de vista económico, eso ha significado inversiones de cerca o superiores, incluso a 7 billones de pesos. ¿Para qué? Para fortalecer el sistema hospitalario, para mejorar su capacidad de liquidez. Incluso tomando la decisión de hacer el anticipo de la decisión de la ley de punto final, que busca generarle recursos al sistema hospitalario que de tiempo atrás estaban pendientes y que se necesitan. También proveerle los elementos de protección en lo que es responsabilidad propiamente dicha del Estado. Y creo también que es muy importante toda esa estrategia de testeo, que también es indispensable para administrar la pandemia. En nuestro sector, ¿qué hemos venido haciendo alrededor de esto? Nosotros arrancamos antes de la emergencia económica y arrancamos con todo el sistema de hoteles, en donde les definimos unos protocolos de actuación para hospedajes, para hoteles. También logramos un mecanismo de autorregulación en conjunto con FENALCO para todos los centros comerciales, supermercados, hipermercados, tiendas de barrio, tiendas de abastecimiento. Y de hecho, si tú hoy visitas un supermercado, encuentras que hay unos protocolos. Esos protocolos se construyeron conjuntamente con FENALCO en su momento. También permitimos algo que fue atípico en la historia del país, que fueron las asambleas virtuales de empresas para evitar conglomeración de personas y evitar o generar distanciamientos suficientes. Luego, allí hemos venido avanzando en esa dirección y vamos a seguir haciéndolo. Hay que seguir fortaleciendo este sistema de salud y desde el Ministerio de Comercio e Industria también tomamos la decisión de abrir una gran convocatoria de reconversión industrial para que miles de empresas colombianas que producían confecciones, que producían textiles, pudiesen contribuir a producir tapabocas, algunas de plásticos a producir geles antibacteriales o cosméticos, a producir polainas, gorros, a producir también las gafas de protección también que se utilizan en el sistema de salud. Más de 3.900 empresas hemos logrado recoger a nivel nacional que tienen esa intención y todas ellas están allí listas a participar en convocatorias que viene liderando el exministro Luis Guillermo Plata, pero que van con todo nuestro trabajo de esto que hemos llamado una red de empresarios por la vida y por el empleo. Bueno, la segunda prioridad, ministro, usted mencionó el tema del aprovisionamiento y dijo que eran más o menos 15 millones de personas que había que tenerlas pues con un aprovisionamiento, porque digamos la población vulnerable, que es la más grave. Que la gente cuando tiene recursos simplemente llama a un domicilio y le traen las cosas, pero la gente que no tiene cómo pagarlo. Entonces, ¿qué ha habido de avance en eso? En ese segundo capítulo nosotros hemos venido trabajando en varias direcciones. La primera de ellas ha sido cómo garantizar cada 2 días
que la producción y los inventarios de alimentos procesados, de productos agropecuarios, de medicamentos, sea suficiente para que los colombianos tengamos acceso a los productos indispensables. Eso viene acompañado de toda una estrategia de política económica social, que ha sido el extender los beneficios de programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, la red para los más vulnerables, el anticipo en la devolución del IVA y algo muy importante, el ingreso solidario, el programa Ingreso Solidario. Con eso se llega a mucho más de 15 millones de colombianos. 15 millones de colombianos vulnerables, que como acabas de señalar son colombianos que viven del día a día, entonces no tienen el ahorro que podemos tener otro que nos permite sostenernos en medio de una cuarentena. Y en este tema, nosotros desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hemos venido adoptando algunas decisiones, por ejemplo, diferimientos arancelarios, o sea, aranceles en cero para una cantidad de productos que necesitan los colombianos en este momento, en dispositivos médicos, tapabocas, también en medicamentos, en algunos insumos para productos como carne de cerdo, pescado y similares. También en este capítulo adoptamos un decreto en el uso de las facultades extraordinarias que permite la intervención a través del control directo de precios. Eso incluso arrancó con una resolución que tiene 26 productos a los cuales le estamos haciendo seguimiento con el DANE diariamente. Nunca se había hecho eso en la historia del país recientemente. Y ese seguimiento hace que la Superintendencia de Industria y Comercio intervenga y haga, si es necesario, la recomendación a nosotros para poder tomar decisiones de regulación, por ejemplo, con control directo de precios. Aquí también implementamos estrategias y aplicativos que permiten que los ciudadanos denuncien abusos por especulación o acaparamiento. Lo que queremos con eso es evitar a toda costa que algunos avivatos se lucren de una situación difícil que están viviendo todos los colombianos. Y también en este capítulo hemos tomado la decisión histórica también en Colombia de restringir algunas exportaciones, porque son productos que los colombianos necesitan en medio de la situación de pandemia. Señor ministro, vamos al tercer punto, que es el más complicado, y yo creo que a usted sí que le ha tocado ser el centro de muchas de las críticas y los problemas porque provienen de su área. Es el tema de la sostenibilidad del empleo. Se anunciaron pues apoyos, respaldos a través de Bancoldex y los empresarios, sobre todo las pymes, las MIPYMES se están quejando porque los bancos, así el gobierno haga todos los esfuerzos, incluso la garantía sea del 90% porque la subieron, entiendo que estuvo 50 y después la subieron a 90 y siguen quejándose en que los bancos no están respondiendo. Yo entiendo que usted no puede mandar sobre los bancos, pero ¿cómo va funcionando esto? ¿Y ellos han cedido o la situación sigue exactamente igual? Yo creo que ha habido, digamos, varios momentos en esta política de sostenibilidad de empleo. Lo primero que hemos dicho es, en la política de sostenibilidad, nosotros tenemos el momento antes de la emergencia económica, cuando los primeros sectores empezaron a presentar algunas dificultades. Esto fue incluso antes de mediados del mes de marzo. En ese momento se tomó la decisión de varias cosas. Primero, cómo darle liquidez a esos sectores afectados. Si me refiero a turismo, a aviación, también estaban restaurantes que tienen relación con el turismo. Se toma la decisión de extender el pago de los registros mercantiles, que implicaba un costo para las empresas. Se tomó la decisión de extender la contribución para fiscal del turismo, extender los plazos de pago en IVA, plazos de pago en renta, también. Y se adoptó una línea de crédito por parte de Bancoldex con tasa subsidiada del orden de 250.000 millones. Hoy, un mes después, prácticamente ya faltarían 40.000 millones por ser colocados de esos 250.000. Quiere decir que ya hay empresarios que se han beneficiado y que han facilitado a partir de esos recursos su flujo de caja. Y ese fue como el primer momento. Eso era muy antes realmente de la crisis para muchos de los sectores. Nos anticipamos realmente. Después vino una extensión de los créditos de Bancoldex, de la línea de crédito con 350.000 millones para todos los sectores. Aquí estamos hablando de algo así como un poco menos de un mes, realmente casi unas 3 semanas. Allí se emitieron 350.000 millones a través del sistema financiero, también con tasa subsidiada. Y de esos 350.000 hay 310.000 millones aproximadamente ya colocados. Solo queda algo muy poco realmente para microempresarios también.
Quiere decir que de los 600.000 millones, pues se han colocado más de 510.000 millones de pesos. Y por lo tanto, esos créditos han venido evolucionando. Lo que pasa es que somos conscientes de que esos recursos todavía siguen siendo insuficientes para las necesidades ya hoy en medio de una crisis muy superior. Por eso, con el Ministerio de Hacienda se logró la capitalización del Fondo Nacional de Garantías, que es una entidad adscrita hoy al Ministerio de Hacienda, una capitalización por 3.8 billones de pesos, y esa capitalización permite que el gobierno pueda tener recursos a través del sistema financiero de más de 50 billones de pesos, casi el 5 o 6% del Producto Interno Bruto del país. La buena noticia, y por eso creo que esto ha venido evolucionando positivamente, es que el lunes de esta semana de la que acaba de terminar, nosotros arrancamos a disponer de esa línea de garantía en créditos para la micro, la pequeña y la mediana empresa. Arrancamos con 16 billones de pesos, que incluían ¿qué? 12 millones para que un microempresario que dijera, hombre, yo tengo una necesidad para pagar la nómina. Entonces yo me acerco a una entidad financiera y pido un crédito garantizado por el Estado hasta un 90% por un monto que me permita pagar mi nómina. Pero la ventaja de esto, primero, es la garantía del Estado. Segundo, que el Estado le está subsidiando la comisión al 75% de esa garantía, que me está dando plazo de gracia mínimo y que está diseñado para un micro, pequeño y mediano empresario. Se contemplaron 3 billones que arrancaron este lunes también en capital de liquidez, por razones distintas a la nómina, también para la micro, la pequeña y la mediana empresa, con garantías de hasta el 80%. Y esta semana, el lunes, también arrancó una línea para independientes. Esa persona, el peluquero, el esteticista, el abogado, el contador, que de pronto también tiene la misma dificultad o necesidad, y allí se adoptó aproximadamente del orden de unos 1 billón de pesos para esos sectores. Entonces, esto acaba de arrancar realmente esta segunda o tercera etapa. Y yo veo con satisfacción que se ha movido. ¿Por qué razón? De los 16 billones que arrancaron este lunes, a hoy, incluso no hoy, ayer al mediodía, ya teníamos en reservas para ser entregados en el sistema financiero 4.7 billones de pesos. O sea, casi que de a 1 billón por día de los 16. Y si se necesitan más, tenemos la certeza de que podemos llegar casi hasta esos 50 billones. O sea, estamos fluyendo la liquidez. Yo sé que las necesidades son gigantescas y hay muchos microempresarios, pues sabemos que hay más de 1,5 millones de empresarios. Entonces, esto va a ir llegando a estos sectores y en simultánea con esto el sistema financiero colombiano ha venido refinanciando créditos en el último mes de 124 billones de pesos. Nunca nada será suficiente, siempre habrá la necesidad de otro subsidio. También de la mano de lo anterior hemos venido trabajando en los temas de contratos de arrendamiento, en los temas de servicios públicos, en los temas de agilización en la devolución de saldos a favor en IVA, saldos a favor en renta, en la extensión del plazo de pago en renta para todos los sectores de la economía. Pero Daisy, estamos frente a una crisis de dimensiones descomunales. Entonces, pues se ha hecho el máximo esfuerzo con esos recursos que se ha podido contar en el país. Bueno, son cifras impresionantes. Y si usted dice que podemos llegar a 60.000 billones, eso quiere decir que el país también va a quedar endeudado y que la recuperación va a ser muy dura. Por ahora estamos tratando de salvar a las empresas, el empleo, la sobrevivencia de muchas familias, pero ¿qué pasa en el futuro? ¿Cómo vamos a quedar? Bueno, el futuro hay que empezarlo a construir desde hoy. Yo debo decir que en nuestro sector hemos venido trabajando en dos acciones, una de coyuntura y una estructural. La de coyuntura es la que hemos venido hablando y la estructural es cómo pensar la reactivación, la adaptación o la readaptación y reactivación de la economía colombiana. Ese es el esfuerzo más importante en el cual estamos en este momento involucrados. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el futuro del sector del turismo? El sector del turismo va a necesitar también una adaptabilidad, va a haber un nuevo escenario para el turismo en el mundo y en Colombia. Y allí hemos visto que se necesitan estrategias desafiantes para tratar de sacar adelante el turismo hacia adelante, que tengan en consideración que hay que generar una dosis de confianza a los turistas. Y entonces venimos trabajando, por ejemplo, en un certificado de bioseguridad que pueda garantizar eso en hoteles, en aerolíneas, en destinos. Hemos venido trabajando en cómo pensar en un turismo local más fuerte, en un turismo cercano, en un turismo rural, un turismo un poco más distante,
para generarle esa tranquilidad a los turistas. Cómo también identificar estrategias de liquidez y ya más que de liquidez, de incentivos para ese sector, para que funcione. Lo mismo pasa en el sector del comercio, cómo fortalecer toda la estrategia de comercio electrónico. En servicios, cómo fortalecer toda la cadena de exportación de servicios. Con el BID arrancamos un proyecto de $12 millones para fortalecer la exportación de servicios en Colombia, porque eso genera rápidamente un empleo de calidad. Imagínense aquí abriendo varias empresas de software, por ejemplo, de tal manera que hubiera empleo de calidad para muchos compatriotas, para muchos colombianos. Hemos venido avanzando en nuestros programas de fábricas de internacionalización y fábricas de productividad porque creemos que las empresas van a requerir esto de aquí en adelante. En fin, toda una cadena y una estrategia de reactivación económica porque no nos podemos quedar simplemente esperando a ver qué pasa. Usted tocó pues dos puntos importantes que tienen que ver con un resorte de su ministerio, que es el turismo y también el comercio. El comercio está quebrado porque uno en las pocas veces que tiene que salir al banco o a comprar algo se da cuenta que los bancos están, pues los comercios están cerrados, solamente los supermercados y alimentos, pero los restaurantes, la situación es realmente dramática. Ellos también están contemplados para que les den préstamos, porque yo entiendo que Acopi da una pelea dura, pero los que no están afiliados a nada y están solos, ¿cómo van a hacer para atender la recuperación? Muchos están amenazando con que tienen que cerrar. La zona cafetera, yo oía en una entrevista que le hicieron que algunas personas de la zona cafetera que está terriblemente afectada estaban pidiendo que nada de créditos, nada de intereses, que no tienen con qué pagar el arriendo. Está en una situación desesperada. Ellos están contemplados en algún programa especial, por ejemplo, comercio y turismo. El sector del comercio también está incluido dentro de todas las propuestas e iniciativas que propone la línea de garantía en crédito del Fondo Nacional de Garantías. Están incluidas y esa propuesta lo que busca es que el sector del comercio, como la industria, como los servicios, como las ONGs, también tengan disponibilidad de recursos de capital líquido para sus necesidades de nómina y para otro tipo de necesidades. Pero iba a decir también que en el marco de esa preocupación, muchas veces en el sector del comercio aparece el tema de los contratos de arrendamiento. Con el ministro de Vivienda avanzamos en un decreto que lo que buscaba era forzar un acuerdo voluntario, pero un acuerdo voluntario donde no hubiera penalidades, ni intereses, demora, ni tampoco hubiera la amenaza del desalojo. Y simultáneamente que hubiera una cultura de pago, es decir, que el arrendatario pagara también. Lograr es un equilibrio entre las dos partes, porque hoy más del 50% de los arrendadores viven del arriendo. Y debo decir que con la última información que recibimos preliminar por parte de Fedelonjas, pues hay 50% de los contratos comerciales que se han venido pagando anualmente y 35% que se han arreglado a través de contratos o de convenios de acuerdos entre las dos partes. Quiere decir que vienen funcionando más o menos bien un 80%. Claro, faltan algunos otros donde ha habido una mayor presión por parte de los arrendadores, pero tenemos que aprovechar ese momento también para generar este tipo de acuerdos voluntarios que generan caja también para estos sectores comerciales. Hay otro aspecto que ha sido pues el de debate y anoche ya salió el decreto en que si se incluía o no se incluía el sector de la manufactura. Y ustedes desde su sector insistieron en que era importante hacerlo. Los otros sectores están pidiendo a gritos que a ellos también los incluyan. En el caso de Bogotá, en una entrevista que yo le hice a Claudia López, ella me dijo, pues si ustedes ya lo saben, que si se sobrepasaba el 35% de la ocupación de Transmilenio y el 70% de las UCIs terminaban ocupadas porque se expandía mucho más el virus, a ella no le temblaría la mano para volver a encerrarlos y para cerrar el Transmilenio. ¿Por qué insistieron en el tema de manufacturas y qué tanto está perdiendo este sector y qué tanto se alivia con esta medida de incluirlo en que puedan salir a trabajar desde la próxima semana? Daisy, la pregunta se podría responder simplemente con las conversaciones que uno tiene recurrentemente. Muchos microempresarios, muchos trabajadores inquietos con el futuro de las organizaciones donde laboran, le preguntan a uno, ¿cómo será esa recuperación gradual y progresiva? Y la respuesta coincide totalmente con lo que acabas de señalar de Claudia López. La respuesta no puede ser otra distinta a que nuestra prioridad es proteger las vidas humanas, nuestra prioridad es la salud, nuestra prioridad es evitar que muchas personas pues, sean afectadas con la muerte como resultado de la pandemia.
Luego, en el marco de esos dos, de la pregunta y de ese propósito, lo que nosotros hicimos fue un estudio riguroso de decir, bueno, todos los subsectores de la economía, estudiémoslos uno a uno, y así lo hicimos con Hacienda, con el DNP, con Salud y con los sectores de las carteras productivas. Dijimos, bueno, primer subsector, ¿cuál es el índice real de riesgo en salud? ¿Cuál es el índice de riesgos de contagio? Incluso fuimos no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Qué riesgo cualitativo existe para cada uno de esos subsectores en salud? Después vimos cuál es su importancia en el empleo. En tercer lugar, cuál es la necesidad de ese bien o de ese producto. En cuarto lugar, ¿ese sector puede usar teletrabajo o no y en qué proporción? Y en quinto lugar, ¿qué capacidad de satisfacer necesidades básicas tiene ese sector? Con base en ese análisis y después de este estudio minucioso se armó una función de bienestar y voy a ser preciso porque esto es importante desde el punto de vista del rigor. Y allí llegamos a la conclusión de que había dos sectores que en una recuperación gradual pudieran arrancar. El primero es de la construcción y el segundo, algunos subsectores de la industria manufacturera, que no son todos, que son algunos subsectores particulares, incluso algunos que ya operaban, porque estaban produciendo material para el personal en salud, textiles, prendas de vestir, cuero, madera, papel, químicos, los metálicos, los eléctricos y maquinaria y equipo. Esos subsectores, entonces dijimos, vamos a permitirles eventualmente arrancar el día 27, pero con una condición. Esto no es una apertura indiscriminada, esto es una apertura gradual y progresiva. Y debe tener o estar mediada especialmente por protocolos de bioseguridad que garanticen lo que es el centro de atención nuestra, que es proteger las vidas humanas. Y le dimos un papel protagónico a los alcaldes. Le dijimos, mira, alcalde, usted, como nosotros, está totalmente de acuerdo que si usted tiene un sistema de transporte masivo, el tope máximo de operación es del 35%. Porque los que hemos montado en Transmilenio sabemos que en el Transmilenio, cuando se generan aglomeraciones, pues no hay suficiente distanciamiento. Y eso genera un riesgo. Es obvio que lo genera. Y también sabemos que tenemos que garantizar el cumplimiento de esos protocolos de bioseguridad. Con esto en mente, le dimos a los alcaldes lo que yo llamaría la llave de la gradualidad. Los alcaldes hoy son quienes definen cómo, si se están o no cumpliendo los protocolos de bioseguridad que ha expedido el Ministerio de Salud, y de esa manera pueden ir también señalándole la gradualidad a la apertura de estos subsectores de la economía. Y también los alcaldes juegan un papel protagónico en garantizar que con los empresarios no se copen excesivamente las capacidades del sistema de transporte masivo. Luego, el gobierno abre la puerta, los alcaldes tienen la llave de la gradualidad. En el decreto leía yo anoche la cantidad de consideraciones de tipo constitucional y respaldado en leyes de que el orden público del país está en cabeza del presidente, pero pareciera que hay una discusión en la práctica. Ellos casi que hacen lo que ellos quieren. Está la ley que les permite, creo que es la 130, que les permite que ellos decidan sobre sus territorios y sobre sus alcaldías. Entonces, ¿cómo hacer para que haya un encuentro entre los alcaldes, sobre todo los alcaldes y el gobierno? Porque sí estamos viendo como que se está armando un distanciamiento. Bogotá es el mejor ejemplo. Obviamente Bogotá es el centro del país, pero estamos viendo que en otros sectores eso está pasando. ¿Cómo conciliar eso, señor ministro? Yo creo que, yo no sé si existe o no existe tal circunstancia, pero yo creo que eso es como cuando están dos personas en las orillas del río. Tenemos que tener la capacidad de reunirnos en la mitad del río. Y la mitad del río es común para todos. Aquí no hay ninguna diferencia en el sentido de que tanto para el presidente de la República, el gobierno nacional, como los gobiernos locales, nuestra prioridad es proteger las vidas de los colombianos. Es evitar que algunos colombianos pierdan su vida como resultado de esta pandemia. Como quiera que esa es nuestra prioridad común, ahí existe la gran oportunidad de trabajar en equipo. Y yo por eso siento que a partir de este concepto de que el gobierno abre la puerta, los alcaldes llevan la llave de la gradualidad y que el foco de atención más importante es la vida, yo creo que en eso no hay ninguna diferencia. Y ahí, y sobre eso, tenemos que seguir trabajando en lo que viene a continuación. Y también yo creo que los alcaldes, yo creo que los gobernadores, yo creo que el gobierno nacional es consciente de que así como hay que enfrentar la pandemia del coronavirus, hay que evitar una pandemia de hambre, una pandemia de
pobreza, una pandemia de marginalidad, una pandemia de destrucción de ingresos. Mire lo que está sucediendo en el sur de Bogotá. La gente está saliendo algunos a las calles preocupada porque no están satisfaciendo sus necesidades básicas, no le están llegando los mercados. Yo creo que hay que ser conscientes de que la realidad en el país, así como es tan importante luchar por la pandemia del coronavirus y garantizar la vida de los colombianos, hay que ser muy cuidadoso también en la otra pandemia, la pandemia del hambre y del desempleo. Usted me dice que han estado haciendo estudios por sectores. Uno podría vaticinar que el próximo sector sea, qué sé yo, la manufactura de algo que no está contemplado, metalmecánica, no tengo ni idea. Por ejemplo, ensamble de carros. Vi que los talleres de mecánica automotriz no los incluyeron, sino solamente los de bicicletas. ¿Qué sectores podrían estar hacia un futuro inmediato libres de este aislamiento con todas las medidas que tienen que tomar? Lo primero es cómo se deciden esos sectores y la manera de decidir naturalmente es con una revisión muy cuidadosa de cómo va la infección, de cómo va la reproducción de la infección, es decir, denominado índice RO, cómo va también los temas de capacidad hospitalaria, de UCIs, de ventiladores, cómo va también la capacidad de acceso a elementos de protección en el sector de la salud, cómo nos estamos preparando en recursos financieros y humanos también para ese sector de la salud. O sea, el primer tema central es, de nuevo, la vida y la capacidad para responder a esa preocupación de vida. Pero, simultáneamente con esto, yo creo que tú alcanzas a visorar algunos que evidentemente son importantes. En industria, pues todo esto que es producción de automóviles, de motos también, de autopartes, todos esos servicios relacionados con esos subsectores de la economía. Claramente hay que ir pensando en el sector del comercio por una razón, porque de nada sirve producir en la industria si yo no lo puedo comercializar al 100% o a un porcentaje mayor. Se ha hecho un esfuerzo gigantesco con el comercio electrónico, pero eso tiene una limitación, es una limitación evidente. Entonces el sector del comercio es un sector que tiene que ir ya viendo la manera de entrar. Pero obviamente cualquier sector, de nuevo, con base en unos protocolos estrictos de bioseguridad. Es que la vida nos cambió. Y nos cambió, creo yo, porque de todas formas, pues la vacuna seguramente se va a demorar. Se va a demorar, no sé, 18 meses, o 1 año y medio, o 2 años. Lo que significa que nosotros, pues vamos a seguir viviendo, conviviendo con la infección. Y la infección va a seguir creciendo. Y otras personas se van a infectar. Lo importante es irlo llevando de forma muy gradual, ese crecimiento de la infección, de tal forma que no genere presión sobre el sistema sanitario y que no genere riesgos adicionales de protección de vida. Y siempre con el aislamiento de esos más vulnerables, de las personas mayores de 70 años, de las personas que están en situación de riesgo por alguna enfermedad, alguna afección que tienen. Y en el caso de los vectores de contagio, pues también tener mucho cuidado con los vectores de contagio, niños y jóvenes. Señor ministro, o sea que habría buenas noticias para el comercio próximamente, ¿o no? Pues ese próximamente va a ir dependiendo de las circunstancias de salud. Yo creo que ahí hay que ser muy prudentes, porque hay que, como lo ha señalado el presidente de la República, ir de forma gradual y progresiva. Yo creo que cada día trae su afán. Por el momento vamos empezando a recuperar gradualmente estos sectores de la economía, vamos viendo cómo se comporta su impacto en infección, cómo se comporta el sector empresarial en el cumplimiento de esos protocolos de bioseguridad y con base en eso habremos de ir continuando en la revisión cuidadosa de esos sectores que eventualmente pueden reactivarse. Y por último, viene junio, vacaciones de mitad de año. ¿Qué va a pasar? Los colegios de calendario B tienen las vacaciones largas y es una muy buena temporada para el turismo. El turismo está realmente quebrado. ¿Qué va a pasar? ¿Alcanzaremos a recuperar algo del turismo para mitad de año? Yo creo que hay que ser muy prudentes todavía y hay que ser prudentes especialmente con los temas de transporte, porque pues hay que ser prudentes con el transporte intermunicipal. No podemos generar un contagio por la vía del propio transporte de un sitio de un municipio a otro. Entonces hay que ser muy prudentes en ello. Hay que ser prudentes en todo lo que son transporte aéreo, nacional y obviamente también internacional. Entonces yo creo que la respuesta a ello va a depender de 2 cosas. Uno, va a depender del comportamiento de infección, del comportamiento de los colombianos, de la responsabilidad con la cual asumamos esto y de los propios datos
de comportamiento de la infección y de su eventual presión sobre el sistema hospitalario. Ese es un tema muy importante. Y lo segundo es que también aquí va a ser importante el nivel de confianza que va a tener el colombiano para algunas actividades. Eso no se nos puede olvidar. Puede ser que yo tome la decisión de abrir un sector, pero puede ser que los colombianos no quieran ir a ese sector o no quieran hacer uso de los productos provenientes de ese sector. Esa es la prudencia que hay que tener, la prudencia de la confianza y la prudencia también de ver cómo evoluciona la preocupación central. Efectivamente, señor ministro, hay muchos sectores como restaurantes, bares, turismo, comercio, que están desesperados, como están desesperados muchos otros, pero estos son como los cotidianos, los que tienen que ver con nosotros. Esperemos que las decisiones se den pronto, pero sobre todo que el virus ceda un poco. Así es, y bueno, de nuevo un llamado a todos los colombianos, a todos los que nos están viendo, que este es un trabajo entre todos. Este es un trabajo en donde también desde el Gobierno Nacional nuestra caja de herramientas siempre estará abierta para oír ideas, iniciativas, propuestas. Algunas las estudiaremos, algunas serán viables, otras no, pero siempre con la convicción de que se hace lo mejor que se puede para tratar de dar la mejor respuesta a todos los sectores del país. Muchísimas gracias, señor ministro. De verdad, fue un gusto tenerlo, muy claras las explicaciones. Esperemos que esto tienda a mejorar. Mientras tanto, paciencia y disciplina, como dice usted. De verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación en su día de descanso. Y a ustedes les recuerdo quienique.com, el placer de saber, ver y oír más. Hasta la próxima.